Los triunfos y sobre todo las desgracias de Luis Ocaña dan perfectamente para un libro. Y esto es lo que precisamente ha hecho el redactor del País, Carlos Arribas, que presenta este 15 de enero de 2014 en Periodista Digital Ocaña, la biografía del segundo ciclista español en ganar el Tour de Francia tras Federico Martín Bahamontes. La obra no solo refleja la carrera y la personalidad del ciclista de Priego, que había migrado a los 14 años a Francia. Es una crónica de los miserables años que ocuparon en España buena parte del siglo XX, y además la narración de hechos que marcaron a una generación que vivió a caballo entre los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. Es, por tanto, el relato de un campeón maldito, que decidió poner fin a su vida a los 48 años, enfermo, arruinado y peleado con casi todo el mundo. Carlos Arribas, compañero del País, bienvenido a Periodista Digital. Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Por qué Ocaña? ¿Por qué Ocaña? Porque desde que empecé a hacer crónicas de ciclismo, ahora más de 20 años, empecé en el Tour en el 95, con toda la gente con la que hablaba del pasado, del presente, de ciclismo, todo el mundo contaba alguna historia de Ocaña. Todo el mundo te decía, era un personaje del que hablaba todo el mundo y del que se sabía muy poco. Y sobre todo era un personaje que a mí ya desde niño, desde los 13 años, que es cuando un niño empieza a crear sus mitos y a creer en cosas más grandes, en sus sueños, en los sueños. Tenía yo 13 años cuando se cayó en el Col de Menté, perdió un Tour que tenía ganado, y ese fue un hecho que me marcó a mí y yo creo que a mucha gente de mi generación. Y entonces empezar a escribir de ciclismo, llevar años y años y ver que no había nada en español escrito sobre él, que todo lo que podías saber de él o eran cosas anécdotas que te contaban sus amigos, sus compañeros, masajistas, directores que ha tenido, parte de su familia, pero que no las podía leer escritas en ningún sitio, me daba como un no sé qué. Y se puede decir que en cierta forma no fui yo el que elegía a Ocaña, sino Ocaña el que me exigió un poco que escribiera su vida. Como un emigrante español de la posguerra, que migra tan jovencito a Francia siendo un niño, pasando hambre, porque viene de una familia humilde, de un pueblo humilde, de Priego en Cuenca, problemas de salud también. Sí. ¿Cómo consigue hacerse si no un gran campeón, uno de los ciclistas más destacados de su época? Hables con quien hables, todos te hablan de su carácter. Es el carácter, ¿no? El carácter. Ocaña es el carácter. Es el carácter y el destino. Que el carácter le lleva al destino que fue doble destino. Destino de campeón y destino de persona desgraciada, ¿no? Con final trágico. Pero el carácter es sobre todo la rebeldía, la lucha contra el autoritarismo. Su padre era forjado en aquella España dura, un emigrante duro que sabía que solo podía trabajar. Al principio trabajaba en Cuenca, en Priego, de lañador, que era en una fábrica de lanas, variando lana de oveja. Con lo que ganaba de jornal le daban para tener un pan al día. Después se fue a hacer túneles al Portillón, al Valle de Arán, para las centrales eléctricas, siempre cobrando muy poco y matándose a trabajar. Su padre le quiso inculcar su propia moral de trabajo, ¿no? De que todo en la vida era sufrir y no quejarse. Y Ocaña se quiso rebelar también contra eso, pero curiosamente eligió un oficio, el de ciclista, en el que la base era el sufrimiento. Estaba muy bien entrenado para sufrir. Y el carácter era un carácter indomable. O sea, igual que no aguantaba la autoridad de su padre, no aguantaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer en un momento y que nadie le superara, que nadie fuera mejor que él. Y de ahí también es la rebeldía contra el que dominaba el ciclismo, que era el belga Eddy Merckx, su gran rival y también su obsesión. Claro, rebeldía contra Eddy Merckx y desprecio de sus colegas. Él siempre decía, yo soy el único que me atrevo a ir contra el tirano, los demás se conforman con hacer segundo, tercero, con las migajas. Y chupar rueda. Y yo le habré ganado poco, pero le he logrado ganar y he sido el único que le ha desafiado y el único que ha perdido más yendo contra él que ganado siendo amigo y habiéndonos repartido en cierta forma, ¿no? Es ese carácter. Entonces, ¿se puede decir que su gran éxito fue poner contra las cuerdas al mejor del mundo y puede que de la historia, que era el belga Eddy Merckx, y a su vez fue su mayor desgracia porque no fue capaz de rematarle cuando le tuvo prácticamente ganado en el 71 y luego cuando ganó en el 73 Merckx ya no estaba en la competición? Sí, es una ironía que sería poética si no fuera tan triste para Ocaña, ¿no? Porque fue el único ciclista de su generación que le hizo, no solo le puso contra las cuerdas, sino que le hizo doblar la rodilla. Aunque Merckx nunca se rinde, nunca tira la toalla. En la etapa de Dorsier-Merlet, que le sacó más de 8 minutos, Merckx, si hubiera sido otro ciclista, seguramente se habría dejado llevar
y habría llegado a media hora. Fue el segundo de la etapa Merckx a más de 8 minutos y siguió peleando. Pero Ocaña, cuando llegó a la meta aquel día Merckx de Dorsier-Merlet, lo primero que dijo fue: Ocaña nos ha matado como el cordobés mata a los toros en la plaza, ¿no? Reconoció la derrota, pero no la muerte. Su muerte deportiva, ¿no? Y siguió peleando. Y eso es lo que le hizo también grande a Ocaña, que pese a que Merckx nunca se había rendido, Ocaña siguió machacando, y esa misma grandeza, que es la que le llevó a intentar machacarle también en la etapa de los Pirineos del Col de Menté, donde cayó, fue lo que le hizo caer justamente y desencadenó. Entonces, en ese sentido, es el propio carácter de Ocaña de negarse a rendir y de quererle dar siempre, su falta de cálculo, lo que le llevó a su desgracia también. Uh-huh. Es quizás de lo que estamos hablando, Carlos, ese Tour del 71. Pues bueno, ¿no? Si se hiciese un resumen, un book, como ahora se dice, fotográfico de la vida de Ocaña, una de las estampas, ¿no? Sí. El maillot amarillo de líder caído, ¿no? Entre, bueno, imagino que la lluvia, ¿no? Que había el fango, una bajada infernal me hablabas del Col de Ment, donde se caen los dos, además, pero precisamente Ocaña, víctima quizás de ese destino trágico que le persigue, tiene la mala suerte de cuando se pone de pie, le arrolla luego otro compañero y de ahí ya no se levanta. Viene de Temel y Agostinho le empujan. Fue casi como una escena del Apocalipsis de San Juan. Subieron el Col de Mente y hacía sol, radiante, brillante, iban contentos. Ocaña iba muy seguro, pensaba ir con Merckx, y Merckx le había atacado 2 veces, no lo había podido dejar. Y después del Col de Mente llegaban al Col de Portillón, que es el que da entrada justo al Valle de Arán, donde Luis había vivido de pequeño, donde había penado de pequeño, donde había pasado hambre de pequeño, y su gran sueño era llegar el primero a España, atravesar el Portillón, entrar en el Valle de Arán. Porque le esperaba la afición española para verle de amarillo, además. Y se esperaba él a sí mismo decir: yo llegué aquí de migrante pobre y ahora llego como campeón, ¿no? Entonces fue coronar el Col de Mente, cubrirse el cielo de negro, de una tormenta espantosa, de granizo, de mucha agua. Las cunetas se hicieron fango, por las carreteras empezó a correr el agua, los frenos no se empaparon, nadie podía frenar, todos los ciclistas iban sacando los pies, frenando como podían, con las zapatillas en el suelo, ¿no? Cayó Merckx, el destino le hizo caer en una zona de hierba, se levantó rápido. Ocaña, que quería ir a su rueda, que no lo quería dejar soltar, siguió más, se dio contra una piedra, se fue a levantar, llegó a Zoetemer. O sea, es como si estuviera marcado, ¿no? Fue toda una escena, fue apocalíptico en ese sentido, ¿no? El destino era que se quedara ahí clavado, y él lo creyó así. Y Ocaña abandona un Tour que tenía prácticamente ganado. Lo que ocurre es que, curiosamente, y a pesar de la desgracia de su caída, su abandono, quizás se convierte en alguien mucho más popular desde entonces y querido, que a lo mejor si hubiese acabado ganando el Tour, ¿cómo iba a hacerlo? Claro, él lo dice: he perdido el Tour, pero he ganado. Recibió miles y miles de telegramas, de felicitaciones en su casa, sobre todo de condolencia, de tragedia. Lo que pasa que al poco tiempo él comprobó que Merckx había ganado ya. Este era el tercer Tour de Merckx y él no había ganado ninguno. Y la afición también es, no voy a decir cruel, pero a veces es un poco insensible. A los pocos meses se olvida de la tragedia de por qué no ha ganado Ocaña, sino que solo adula al campeón, ¿no? Y Ocaña, además, el año siguiente, el 72, no estuvo nada bien, tuvo problemas físicos, tuvo que abandonar el Tour, con lo cual ganó popularidad, pero popularidad como ahora diríamos como un pupas, ¿no? Como alguien al que todo le sale mal, como alguien que es incapaz de dar de sí todo lo que puede y llegar a triunfar, ¿no? Hablamos de la popularidad, hablamos de la afición española, porque fue una relación de amor-odio, ¿no? Quizás por esa condición de migrante desde muy temprano de Ocaña. No sé si los españoles no lo acaban de ver como propio, a pesar de que competía con el maillot de campeón de España. Él también tuvo algunos escarceos de quererse nacionalizar francés. Siempre decía: su mujer es francesa, sus hijos son franceses, sus hermanos también eran franceses. ¿Cómo fue esa relación que vivió con la afición española y por qué costó tanto a Ocaña entrar en el corazón de la gente, a pesar de que, como veíamos, era la gran esperanza para poder batir al caníbal, que era Merckx? La afición española estaba acostumbrada a un ciclismo un tanto que veía extraño el aire de grandeza que traía Ocaña, ¿no? El aire trágico y de grandeza. Era un ciclismo mucho más de andar por casa. Y sobre todo la afición española solo teníamos la Vuelta Ciclista a España.
Y la vuelta nunca trató bien a Ocaña. Ocaña se sintió maltratado por la vuelta, porque hacía los recorridos preparados para la figura extranjera del momento, para Merckx, para Jan Janssen, para Braque, para quien fuera, pero no para Luis Ocaña. Ocaña ganó una vuelta del 70, podía haber ganado más, pero él lo que pedía, por ejemplo, que haya una contrarreloj de 30 kilómetros, que no haya bonificaciones, y nunca le hacían caso. Entonces, y pedía dinero por participar, quería que le pagaran lo mismo que a los extranjeros. Entonces la prensa nunca fue muy buena con Ocaña en ese sentido. Siempre resaltaban este lado suyo como cicatero, decían que se inventaba lesiones para no correr en España. Y él no se sentía tampoco, él sintiéndose plenamente español, no se sentía español al mismo tiempo porque la gente le llamaba el francés. Ahí viene el francés, el resto del pelotón. Y pensaban que era un soberbio, no tenía muchos amigos, tenía un par de ellos muy grandes, pero no era alguien querido dentro del pelotón y nunca cuajó. Y en Francia tampoco él llegaba a sentirse francés y aparte, si no se hizo francés y siguió siendo español, hay varias razones, pero quizá una de ellas que extraña dentro de lo que es un corazón tan apasionado como el suyo, que es el cálculo. Él llegó a mover los papeles para hacerse francés, pero le dijeron en su equipo en el Vic, es que si eres francés te pagamos menos porque ser español nos abres el mercado español y tiene mucho más valor comercial, o sea que nunca te hagas francés. Cuando empezó a correr le pasó lo mismo, iba a haber fichado por el Mercier de Pulidor, pero él se negó a ser gregario de Pulidor y fichó por el Fagor español, un equipo, y la condición que le puso el Fagor al equipo español es que no podía ser francés, que tenía que seguir siendo español. O sea que al final la nacionalidad se le ha dictado el interés económico o el interés del momento, ¿no? Sin embargo, él era, yo creo, de corazón y hablaba plenamente español y le dolía España. Uh-huh. Le dolía España. Afortunadamente para él, al año siguiente de lo que habíamos estado hablando, nos habíamos quedado en el 72, donde tampoco pudo batir a Merckx, víctima también de problemas de salud. En el 73 el belga renuncia a correr el Tour porque decía que la vuelta le faltaba en su palmarés y también quería conseguir otra grande. Y ahí con el camino, por así decirlo, despejado, Ocaña gana su primer y único Tour. Lo que pasa es que viendo la manera tan rotunda de cómo lo ganó, ¿tú crees que si en este caso le hubiese acompañado la suerte y con el belga también en el Tour también hubiese sido Ocaña vencedor? Yo creo que sí, te digo un poco porque no estaba Merckx, pero estaba otro gran español también con el que tenemos una gran deuda, que era José Manuel Fuente del Tarangu. Uh-huh. Otro desconocido, por así decirlo. Sí, otro gran perro verde del ciclismo, y era un calco de Ocaña, un escalador que lo daba todo, que llegaba a vaciarse, que no pensaba nunca en el día siguiente. En los giros anteriores, 71 y 72, Fuente había hecho doblar la rodilla a Merckx. Lo que pasa es que le faltaba luego fondo, en las contrarreloj lo perdía, se agarraba a grandes pájaras. O sea, era una Ocaña con menos cálculo todavía, o sea, mucho más por narices hago esto y sin pensar más, ¿no? Ocaña, aparte, tenía más clase en las contrarreloj, con lo cual podía aguantar más, ¿no? Quiero decir que si Fuente había sido capaz de ganar a Merckx aquellos años, yo creo que incluso en el 72, si no, Ocaña sufrió una caída en el Obisque, después sufrió una pulmonía, días de mucha lluvia, la lluvia le dio fatal. Y luego en el 73, si hubiera ido Merckx, tal como derrotó Ocaña a Fuente en el 73, habría derrotado también a Merckx. Uh-huh. Da la sensación que tras su retirada Ocaña luego no fue capaz de encontrar su sitio, ¿no? Ni en su vida profesional, donde fue director de varios equipos, ni en la personal. Claro. En su vida profesional todo el mundo le decía no compres tierras, porque él se gastó casi todas sus ganancias, compró 200 hectáreas de terreno en el sur de Francia con un antiguo chateau, una bodega para hacer Armagnac, y los amigos le aconsejaban, un ciclista lo que tiene que hacer es comprar y vender, no meterse en tierras que son impuestos, que son problemas, que no te va a rendir todo lo que inviertes en ello. Pero él necesitaba comprar tierras porque era hijo de un jornalero pobre, o sea, y él pensaba lo que habría dicho su padre al ver a su hijo, su padre que no tenía un terrón de arena de tierra para arar, lo que habría dicho ver a su hijo con esos viñedos tan exuberantes, con sus tractores, sus máquinas, sus trabajadores. O sea, para él era el orgullo del hijo del jornalero el ser el dueño de las tierras. Eso por un lado. Y luego, deportivamente,
es el mismo carácter que le hizo ser campeón, le hizo ser mal director. Entonces, él exigía a todos los ciclistas que fueran capaces de hacer lo que él hacía, de ser Ocaña. Ocaña no solo no hubo solo uno, solo hubo uno y nadie más se podía haber acercado, o sea que... Y entonces con todos los ciclistas acababan riéndose de él, porque les proponía unos ataques, unas tácticas que ellos no entendían dentro de su conocimiento del ciclismo, ¿no? Y nunca fue capaz de llevarse bien con los patrones de los equipos, con el patrón de Teca, con el patrón de Fagor, o sea, los equipos que dirigió, ni con los ciclistas que dirigió. Solo tenía cierto cariño con los colombianos, con los que se veía identificado, sobre todo porque los colombianos le trataban de usted, le llamaban profesor. Sin embargo, también al final se sintió traicionado por los colombianos que también hacían lo que les decían sus propios directores colombianos, ¿no? Ya en democracia, en España, bueno, causó mucho revuelo el apoyo político que tuvo a favor del partido ultraderechista en Francia, que era el de Le Pen, el de Jean-Marie Le Pen. Claro, ¿cómo se explica que un emigrante, como había sido él, pudiese manifestarse en estos términos? ¿Ayudan a conocer la personalidad de Ocaña? Yo creo que mucho, es porque era una contradicción con pies y sobre una bicicleta Ocaña. La mitad de los hermanos de Ocaña eran del Partido Comunista, su padre era republicano, su hermana también es de derechas. Pero yo creo que Ocaña lo hizo por encontrar una voz, para hacerse oír, para provocar. Él cuando volvió a España después de Franco, él lo que le gustaba, y siempre ha sido así, muy ordenado, muy limpio, y echaba en cara en España la suciedad, la fealdad. Se había construido una casa en Priego con un terreno que le había dado el ayuntamiento y la vendió porque siempre que venía a pasar unos días, le habían robado, la habían asaltado, y él tenía como ese disgusto con la falta de orden, ¿no? Y es curioso, siendo él un poco anarquista de corazón y antiautoritario, abrazó estas ideas autoritarias, pero yo creo que lo hizo para provocar, que era el único terreno político en el que podía tener voz. Si hubiera apoyado a los de Gaulle o incluso al Partido Socialista, no habría extrañado tanto, ¿no? Pero siendo Ocaña tenía que diferenciarse de todos, hizo esta alabanza exagerada de Le Pen, que además una política contra inmigrantes, que él era un inmigrante. Yo creo una provocación y un síntoma más de su personalidad tan contradictoria. Aparte también de ser director de varios equipos tras su retirada como ciclista, fue, por así decirlo, uno de los grandes comentaristas de lo que era, bueno, en aquellos años el ciclismo en España, ese boom del ciclismo en España, estaba en el centro quizás de lo que eran, por el que se pegaban los dos grandes de la radio de los años 90, ¿no? Para comentar las rondas ciclistas, de La Morena y García. Llegó como un poco como a sentirse, ¿no?, entre medias de esta guerra mediática que había entre los dos grandes de las noches en aquella época, que eran, como digo, José María García y José Ramón de la Morena. Y de hecho, si ahora hablas con uno y con otro, todos acusarán al otro de habérselo robado. Él empezó a comentar para la televisión francesa y después, cuando el Grupo Prisa compró la SER, Relaño, que fue el director de deporte del Grupo Prisa, le dijo de la Morena que iba a comentar el Tour de la Morena, iba a hacer metas con el micrófono, que fichara a Ocaña. De la Morena fichó a Ocaña. Esto fue en el año 86, creo. No, 87. No, 86. Y Ocaña hizo la vuelta, el Tour, todo con la SER. El año 87 lo que ocurrió fue que Perico renunció a correr la vuelta y corrió el Giro para preparar el Tour. José María García fue cuando empezó, no sé si te acuerdas, su famosa campaña del equipo navarro, que no era español, que un ciclista español tiene que correr la vuelta, y empezó a piar contra Perico y contra su equipo, el Reynolds. Y entonces lo que hizo de la Morena fue fichar a Perico para aquella vuelta como comentarista, como provocación también. Perico corre la vuelta pero con la SER. Y quitó Ocaña. Y lo que hizo José María García fue fichar a Ocaña para Antena, entonces era Antena 3. Antena 3 Radio. Antena 3 Radio, porque además coincidió que antes con Antena 3 Radio estaba José Manuel Fuente y justo aquel año 87 salió el equipo Clash que lo dirigió Fuente. O sea, hubo ese cambio de figuras, pero siempre de la Morena y García se pelearán por decir quién es más amigo suyo, con quién se lleva mejor, que era con uno y con otro y que el otro se lo había robado. Y sus comentarios, yo recuerdo, eran muy buenos. Técnicamente enseguida sabía si un ciclista iba bien, iba mal, a dónde podía llegar, lo que podía hacer.
Lo que pasa que también era muy apasionado en el buen sentido, en el sentido de que no se dejaba llevar por los nacionalismos. Si no defendía a uno por ser español contra otro que no fuera español, sino que era muy objetivo en ese sentido, ¿no? Lo cual le granjearía, imagino, enemistades, ¿no? Exacto. Y tuvo una gran generosidad, porque igual que él achacó siempre a Bahamontes, que sentía envidia por él, que a Bahamontes no le había gustado que él ganara el Tour, porque Bahamontes, Federico, su orgullo, quería ser siempre el único. Él tuvo una gran alegría cuando ganó Perico, y sobre todo con Indurain, se mostró devoto de Indurain y casi se ponía de rodillas delante de Indurain. O sea, tuvo esa generosidad y esa humildad ante otros grandes campeones españoles. Uh-huh. Su muerte de un tiro en la sien, al igual que la caída que antes comentábamos en el Col de Ment en el 73, cuando tenía a Merckx batido, no sé si se puede decir que eran cosa de un destino trágico del que era inevitable escapar, según su propia visión de las cosas. Puede ser. Él había ido comprobando, como todos sus amigos, pues Anquetil, Agostinho, un periodista catalán, Vallujera, todos habían muerto y él se acercaba a los 50. Su padre había muerto a los 48 y él pensaba casi que la frontera de la vida era a los 50. Por otro lado, él llevaba varios años enfermo de una hepatitis que iba galopante. No sé si iba a ser cáncer o no, pero estaba muy, muy enfermo. Económicamente estaba en una ruina absoluta porque no había asegurado las tierras, se había sufrido tres años pedrisco, que se había quedado sin cosecha. El Armagnac no se vendía. Entonces yo creo que él tenía una mentalidad además romántica del romanticismo negro, ¿no? De Larra, de Espronceda, del lado más oscuro, ¿no? De atracción por lo oscuro. Para él yo creo que la muerte no era un destino terrible, sino que era evitar tanto el sufrimiento que podía pasar con una larga agonía, con una enfermedad dolorosa, como una vida en la que no se encontraba, una vida en la que todos sus amigos, toda su gente había desaparecido y en la que él ni se sentía admitido y que él tampoco admitía, ¿no? Estaba totalmente fuera de lugar en la vida en la España y en la Francia de los años 90. Y un factor que le influyó mucho, y me contó su hijo, pues 2 semanas antes de suicidarse, fue el accidente de Ayrton Senna en el que se mató Ayrton Senna. Fue un 1 de mayo, y eso le marcó profundamente porque él era un gran seguidor de Senna, ¿no? O sea, todo lo que veía a su alrededor era muerte. Y aparte, sus relaciones con Josiane, con su mujer, habían alcanzado un nivel tan tormentoso que era casi imposible que pudieran estar sentados a gusto y hablar tranquilamente sin llegar al conflicto permanente, ¿no? Se juntaron tal serie de factores que hicieron inevitable que tuviera que subir los 10 escalones a su oficina y pegarse ahí un tiro. Lo que ocurre es que, bueno, incluso su propio hijo, me mencionabas antes, y personas cercanas, incluso hablaron en un primer momento de asesinato, ¿no? Asesinato por parte de su mujer, algo que el juez, después de, imagino, de las pesquisas correspondientes, descartó, dijo que había sido suicidio. Es que el hijo no se hablaba con la madre, con Josiane. Los hermanos de Ocaña tampoco. O sea, ahí hay que entender que cuando hay era la mala, por así decirlo, era la mala, película. la prestada, la francesa, la que había llevado a Luis a la ruina, era para ellos, ¿no? Con el tiempo, el hijo ha temperado un poco, sigue sin hablarse con la madre, Josiane, no conoce ni siquiera considera nietos a los hijos de su hijo, pero la hermana de Luis, Amparo, ha llegado a comprender que Luis se suicidó y que así fue. Y yo creo que muchos, sus hermanos, se irán al tumbeto pensando que había sido su cuñada la que le había matado, pero cada vez con menos fuerza, lo llevan dentro, pero no es que crean tanto en ellos, sino que es algo que ya llevan dentro y no se pueden quitar de encima. Pues Carlos Arribas, te agradecemos tu visita a Periodista Digital. Creo que hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido la vida y obra de un ciclista como Luis Ocaña. Quizás el pelotón ahora de la actualidad esté un poco falto, ¿no? De nombres y corredores, como este tipo, a lo mejor, para volver a reavivar el interés que en este país siempre ha habido por un deporte que ahora parece que está un poco dormido, por así decirlo. Porque también es difícil pasar la juventud que pasó Ocaña para lograr tener este carácter, ¿no? Al final
siempre volvemos a la palabra carácter, es lo que define. Igual los jóvenes de hoy en día, claro, no, las circunstancias no son las mismas, ¿no? Exactamente, desde pequeños tienen todo el mejor material, entrenadores, cuidadores, mucho cálculo y mucho pensar en el día siguiente. Te deseamos suerte con el libro, te seguiremos leyendo en El País, gracias. Donde llevas ya cuántos años me decías escribiendo crónicas ciclistas. Ya van 25, o sea, van 25 y las que quedan, ¿no? Esperemos que sean muchas. Más. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros, es un gusto haber estado aquí con vosotros.